Luego de los presocráticos que plantean que los sentidos nos engañan, cuando Parménides en su poema a propósito del camino de la verdad y el camino de la apariencia, la mera doxa que retoma luego Platón, hace énfasis en cómo el ser es y el no ser no es decir, que el ser, la esencia subyacente, se mantiene intacta pese a todas las transformaciones del devenir, pese a que las apariencias cambien, la esencia permanece intacta. Y aquí hay una malinterpretación porque generalmente se habla del debate entre Heráclito y Parménides, manifestando que Parménides sostiene que el ser es y el no ser no es decir, la esencia permanece, mientras que la apariencia cambia, es susceptible del tiempo, del devenir, y Heráclito, por otra parte, arroja luz sobre el devenir y sobre la transformación de las apariencias, pero de hecho no hay una discrepancia entre Parménides y Heráclito, porque Heráclito reconoce que la esencia de todo lo que existe es el fuego. Evidentemente los seres vivos mueren, los cuerpos se descomponen, el agua se evapora, el agua puede congelarse, todas las cosas que existen en la naturaleza sufren diferentes transformaciones que las hacen convertirse en otra cosa, en una nueva apariencia, pero aunque Heráclito reconoce la realidad del devenir, afirma que la esencia perdura. En ese sentido, su tesis es igual a la tesis ontológica de Parménides a propósito de cómo perdura el ser, porque lo que subyace a esas apariencias que nos muestran los sentidos es una única esencia que Parménides llama el ser. El arjé para Parménides es el ser y solamente puede ser conocido por la razón. Fruto de la reflexión presocrática a propósito de la razón, que nos permite dar cuenta de la esencia, que revela el engaño de los sentidos, Platón, en su discusión con los sofistas, va a afirmar la episteme por encima de la doxa y en su metafísica propone la idea del topos uranos, es decir, el mundo de las ideas en donde existen las formas universales, las ideas generales, y hace esa distinción entre el mundo de las apariencias y el mundo de las ideas, representado por ejemplo en la alegoría de la caverna. Por lo tanto, en la filosofía occidental hay una postura, desde los presocráticos pasando por Platón, que sostiene que la única forma de dar cuenta de la realidad es a través de una razón, que es una razón que implica el logos, la racionalidad propia de la filosofía, mientras que los sentidos nos engañan y eso tiene consecuencias, por ejemplo, en la concepción del cuerpo, tiene consecuencias éticas en el plano de situar la razón por encima de las pasiones, la distinción platónica del alma irascible, el alma concupiscible y el alma racional. Y es solamente con la filosofía moderna cuando se da un giro a la reflexión a propósito de la teoría del conocimiento. Descartes inaugura la filosofía moderna al plantear la subjetividad del cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes aplica la duda metódica, pero se da cuenta que lo único que no es susceptible de la duda metódica es el yo, en tanto que el yo es condición para el pensar y la duda metódica viene después del pensar. La duda metódica necesita del pensar, no puede dudar del pensar y por lo tanto no puede dudar del yo, porque el yo es lo que permite saber que existimos porque pensamos, pienso, luego existo. Podemos dudar de que esta realidad sea un sueño, podemos dudar de cualquier verdad científica o filosófica, pero no podemos dudar de que existimos porque pensamos. Ese es el axioma que es el fundamento del sistema del pensamiento cartesiano. Descartes, en su afán de probar la existencia de Dios, en el discurso del método, en las meditaciones metafísicas, va a plantear la noción de las ideas innatas. Descartes propone, por ejemplo, que la idea de Dios como un ser benevolente, sabio, todopoderoso, implica cualidades que no posee la mente ni el cuerpo y que por lo tanto no se adquieren con la experiencia, sino que se nace con esas ideas y por eso son universales, son innatas. Descartes es un racionalista, pero su interpretación de la razón difiere del componente epistemológico y metafísico de los presocráticos o de Platón, que se basaba en una comparación entre la razón y los sentidos y en un rechazo que Nietzsche va a interpretar como un rechazo nihilista de los sentidos, de la percepción, de las apariencias como engaño. Después de Descartes vienen los empiristas John Locke, Berkeley, David Hume,
David Hume en investigación sobre el entendimiento humano, por ejemplo, su obra más importante, An Inquiry on Human Understanding en inglés, porque David Hume era escocés, plantea que todo conocimiento parte de la experiencia. David Hume en Inquiry on Human Understanding afirma que las ideas se derivan de impresiones sensibles, va a cuestionar la noción de ideas innatas que propone Descartes y va a mostrar, por ejemplo, que las ideas más fantásticas, las ideas de la literatura, las imágenes sobrenaturales que abundan en las representaciones literarias, no son más que combinación de ideas que pueden remitirse a una base empírica. Por ejemplo, si tomamos la imagen literaria de una montaña de oro, de un centauro o de Medusa, vamos a ver que en el caso de la montaña de oro, esa imagen consta de dos ideas que son remitibles a fenómenos concretos captados a través de la experiencia, propiamente una montaña y el oro, solamente que se unen con el ingenio humano para dar luz a la idea de una montaña dorada. En el caso del centauro, el centauro también es susceptible de ideas que se pueden remitir directamente a la experiencia, propiamente la idea de caballo, que proviene del contacto con esos animales en la experiencia, la captación sensible de los caballos, y la idea de hombre, que simplemente se fusionan por la imaginación y dan como resultado la figura del centauro. Lo mismo en el caso de Medusa, una mujer, las serpientes, se combinan esas ideas que provienen de la experiencia para formar una idea que parece superar la experiencia, pero que en realidad se basa en ideas derivadas de impresiones sensibles, de manera que incluso las creaciones más surreales, más potentes, más mágicas de la imaginación son remitibles a ideas que a su vez son el resultado de impresiones sensibles. David Hume inaugura un escepticismo que pone en jaque a la ciencia porque cuestiona la objetividad de la categoría de la causalidad. Los científicos suponen que para todo efecto hay una causa y justamente la física, por ejemplo, trata de dar cuenta de los efectos a partir de una serie de condiciones preestablecidas, de manera que las ecuaciones en la física tienen una función de hacer predicciones sobre qué movimiento, qué posición, qué velocidad va a tener un cuerpo en cierto momento dadas unas condiciones iniciales. Eso presupone la categoría de la causalidad. De toda causa tiene que surgirse un efecto. Hume va a plantear que la causalidad no existe en sí misma, independientemente de las facultades del sujeto, sino que la causalidad es simplemente una de las tres formas en las cuales la mente capta impresiones sensibles, las convierte en ideas, asocia esas ideas y le da forma a la realidad que percibe el sujeto. La primera forma en la cual la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles es la semejanza, la segunda es la contigüidad en el espacio y en el tiempo, y la tercera es la causalidad. La causalidad, la contigüidad en el espacio y en el tiempo, la semejanza, son las tres formas en las cuales la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles, ideas que provienen de la experiencia, y la mente genera un hábito de asociación a partir de esas tres formas de la causalidad, de la contigüidad en el espacio y en el tiempo y de la semejanza, de tal manera que funda una creencia, y la creencia, el belief, es el fundamento de lo que Hume llama las cuestiones de hecho, porque Hume en su obra magna distingue entre las asociaciones de ideas que implica el sistema autorreferenciado de la lógica aristotélica, de los silogismos en donde la conclusión se deriva necesariamente de dos premisas, en el caso de la matemática, donde un teorema implica una verdad indubitable con absoluta certeza que se sigue necesariamente de unas condiciones dadas, por ejemplo, que el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma del cateto adyacente y del cateto opuesto al cuadrado. Ese es un ejemplo de una relación de ideas y solamente se da en la lógica aristotélica y en la matemática. Pero fuera de esos ámbitos autorreferenciados del conocimiento humano, no es posible tener esa certeza absoluta que se tiene en la matemática según Hume, al decir, por ejemplo, que 1 más 1 es igual a 2 o que 3 más 2 es igual a 5. No se puede tener esa certeza del silogismo aristotélico. Esa conclusión se sigue necesariamente de las premisas, no hay espacio para la duda.
En cambio, en las cuestiones de hecho, que se refiere a todo lo que tiene que ver con la realidad fuera de la matemática y de la lógica, no se puede tener certeza. Cuando tomamos la proposición mañana saldrá el sol, mucha gente diría, según Hume, que ahí hay una verdad indubitable, mañana tiene que salir el sol. Y muchos estarían tentados a decir que la proposición mañana va a salir el sol tiene el mismo grado de verdad y de certeza necesaria que 1 más 1 es igual a 2, o que la conclusión en un silogismo correcto aristotélico se deriva de las dos premisas. No obstante, Hume va a decir, y aquí está su escepticismo, que la proposición mañana saldrá el sol y todas las demás proposiciones que hacen parte de las cuestiones de hecho no tienen esa certeza ni tienen ese carácter de verdad necesaria que encontramos en los sistemas autorreferenciados de la lógica y de la matemática. El que mañana vaya a salir el sol es simplemente una creencia fundamentada en un hábito de asociación de ideas derivadas de impresiones sensibles a partir de la causalidad, de la contigüidad en el espacio y en el tiempo y de la semejanza, de tal manera que la mente, después de haber captado la impresión sensible del sol saliendo a una hora específica, relaciona nuevas experiencias sensibles y genera un hábito de asociación a través de la causalidad, que es una facultad de asociación de la mente, y genera la creencia de que esa proposición es verdadera porque genera el hábito de creer que se va a volver a repetir lo mismo que ya captó en un momento dado de la experiencia sensible. Hume, por lo tanto, inaugura un escepticismo que va a tener un efecto muy significativo en la filosofía moderna, de tal manera que Kant inaugura la crítica de la razón pura respondiendo al escepticismo de Hume, tratando de mostrar que si bien todo el conocimiento se deriva de la experiencia, hay espacio para el conocimiento a priori. Y justamente Kant inaugura la filosofía trascendental. Mucha gente confunde el término trascendental con trascendente. Cuando quieren hablar de algo que trasciende, el término que deberían utilizar es trascendente. Cuando dicen trascendental, se están equivocando porque trascendental hace referencia a la filosofía de Kant y quiere decir las condiciones a priori, anteriores a la experiencia, que hacen posible todo conocimiento. Cuando dicen Dios es trascendental, no tiene sentido, Dios es trascendente. Trascendental se refiere a las condiciones a priori que hacen posible el conocimiento en la filosofía kantiana. Kant, por lo tanto, en la crítica de la razón pura, va a mostrar que la cosa en sí misma no se puede conocer. El noumeno, la cosa en sí misma independiente de la interpretación del sujeto cognoscente, es incognoscible, no puede conocerse. La luna, las estrellas, el tiempo, el espacio, independientemente del sujeto en sí mismas, no pueden conocerse. El fenómeno, por lo tanto, es una construcción a partir de las facultades del sujeto cognoscente, y Kant, en la estética trascendental, va a mostrar que la sensibilidad parte de unas condiciones trascendentales que son las intuiciones puras que hacen posible la captación de impresiones sensibles, que son la base para el conocimiento, como ya mostraba Hume. Estas dos condiciones trascendentales para la sensibilidad en la estética trascendental de la crítica de la razón pura son el espacio y el tiempo como intuiciones puras de la sensibilidad. Son puras justamente porque son la condición a priori que hace posible que la mente capte intuiciones sensibles, capte la sustancia de la experiencia. En la analítica trascendental, Kant va a mostrar que hay unas categorías que sintetizan, ordenan, registran, articulan esas experiencias sensibles captadas por el espacio y el tiempo como intuiciones puras. El espacio es la intuición pura externa y el tiempo es la intuición pura interna, son la condición trascendental de la sensibilidad. Y en la analítica trascendental va a mostrar que hay unas condiciones trascendentales que hacen posible que el entendimiento organice la materia prima de la experiencia y le dé forma a la realidad. Estas categorías kantianas se inspiran en la noción de Hume de la causalidad, de la contigüidad en el espacio y en el tiempo y de la semejanza como facultades de asociación que le permiten a la mente organizar la materia prima de la experiencia. Pero Kant ofrece 12 categorías, mientras que Hume solo se enfocaba en 3 formas de asociación de ideas.
Kant va mucho más allá. Kant declara en la Crítica de la Razón Pura que todo el esfuerzo filosófico de la metafísica que trata de ir más allá de la experiencia sensible, es decir, toda aquella filosofía presocrática, platónica, que desprecia los sentidos, que trata de dar cuenta de la esencia, sea el arjé o sea el mundo de las ideas, es como aquella paloma que cree que sin la resistencia del aire volaría mejor, dice Kant. Pero resulta que si bien la paloma puede creer que sin la resistencia del aire volaría mejor porque no tendría que agitar sus alas esforzándose contra la resistencia del aire, resulta que en un vacío no podría volar en absoluto el ave. Es fruto de ese conflicto con la resistencia del aire que puede volar. La razón es esa paloma que cree que en la ausencia de la resistencia del aire, es decir, de la experiencia sensible, puede conocer la realidad. Pero resulta que para Kant no se puede conocer si se hace abstracción de la experiencia sensible. Por eso, en la dialéctica trascendental de la Crítica de la Razón Pura, Kant va a mostrar que la metafísica y todo conocimiento que trate de ir más allá de la experiencia sensible, que trate de conocer la cosa en sí misma, que trate de ir más allá de los límites del fenómeno construido a partir de las facultades del sujeto cognoscente, la sensibilidad y el entendimiento, va a terminar en los paralogismos, en las aporías o en las antinomias y en el dogma. Una antinomia que examina Kant, la tercera antinomia de la razón pura, es la antinomia que tiene que ver con la causalidad. En la metafísica se plantea la cuestión de si el universo tuvo una primera causa. Hoy en día diríamos si el universo se originó con el Big Bang o si hubo algo antes del Big Bang. Kant ya contempla esta discusión. Dice, hay muchos que piensan que el universo tuvo una única causa, un único origen, y toda la secuencia de fenómenos se derivan de ese origen único. Antes de eso no había nada. Ocurrió la creación, dice Kant, y todos los demás fenómenos se derivan de ese momento. Hay otros que plantean que no hubo un momento inicial, sino que hubo una secuencia de causas y efectos. Hoy diríamos, antes del Big Bang hubo algo, antes de ese algo otra cosa, y así infinitamente sin nunca haber un inicio único. Kant dice que esta pregunta es muy importante. Kant es consciente de la importancia de la metafísica para el espíritu humano. La razón no puede evitar plantearse esas preguntas que van más allá de la experiencia humana. ¿Existe Dios? ¿Hay algo después de la muerte? Kant es agnóstico, por lo tanto, porque dice, la razón no puede evitar plantear estas preguntas, pero como van más allá de la experiencia sensible, no se puede tener conocimiento sobre estas cuestiones a pesar de que son tan importantes, a pesar de que realmente son las cuestiones más importantes que hay. Por lo tanto, Kant, en la tercera antinomia de la razón pura, va a mostrar que no se puede saber si hubo una primera causa. Hoy diríamos si el Big Bang fue el primer fenómeno, el primer acontecimiento, o si hubo algo antes, porque esa cuestión va más allá del método científico, diríamos hoy en día, va más allá de la experiencia, diría Kant, y por lo tanto conduce a las antinomias. Ambos argumentos son igual de válidos. Decir que el universo tuvo un origen en una primera causa, dice Kant, es tan válido como decir que el universo es el resultado de una secuencia infinita de causas y efectos, sencillamente porque no hay forma de mostrar que una es correcta y la otra es falsa. Ambas valen. Lo mismo decir Dios existe o Dios no existe según Kant, lo mismo decir hay algo después de la muerte, no hay algo después de la muerte, por eso Kant es un agnóstico. Todas las cuestiones en la filosofía de Kant que van más allá de la experiencia no pueden resolverse a la manera de un problema científico, matemático o de la razón fundamentada en la experiencia. Por lo tanto, no puede haber un conocimiento seguro cuando se formulan estas cuestiones que van más allá de la experiencia sensible. Y después de Kant viene Hegel. Hegel va a plantear que la cosa en sí misma, y justamente así es como comienza la fenomenología del espíritu después del prefacio, justamente va a plantear que la cosa en sí misma es lo absoluto, y a diferencia de Kant, Hegel postula que lo absoluto sí puede conocerse. Mientras Kant pensaba que el noumeno, la cosa en sí misma, es incognoscible, Hegel va a plantear que lo absoluto no se conoce a la manera de una mera contemplación, sino que lo absoluto se objetiva, se exterioriza en lo particular, en lo subjetivo, en su contrario, en su antítesis. Y justamente
el proceso de objetivación y de exteriorización de lo absoluto es un proceso dialéctico. La dialéctica es la exteriorización del conflicto entre tesis y antítesis, del conflicto entre opuestos que forman la identidad de todo lo que existe. Desde Aristóteles se había definido la identidad como A es igual a A. La identidad implica, en términos matemáticos, un conjunto que contiene elementos que son iguales. No puede haber algo distinto dentro del conjunto que representa la identidad. Pero con Hegel, la noción de la identidad aristotélica y matemática se redefine de tal manera que A ya no es igual a A, sino que la identidad para Hegel implica que A es igual a no A. Toda identidad, y esto es un planteamiento ontológico y metafísico que describe todo lo que existe, nosotros como seres humanos, los animales, todo lo que existe, alberga su opuesto. Y justamente porque alberga su opuesto, en el proceso dialéctico de exteriorización del conflicto de opuestos, se da un proceso de desarrollo que tiene un telos, como la semilla que en potencia es una rosa, de tal manera que el telos del desarrollo de esa semilla es convertirse en flor, pues el telos de la dialéctica es la autorrealización de lo absoluto en la autoconciencia. La autoconciencia implica llegar a la finalidad de ese proceso dialéctico, que es que lo absoluto se conozca a sí mismo. Ese despliegue de opuestos en conflicto tiene esa finalidad. Hegel lleva esa noción de la dialéctica al plano de la historia. Va a proponer que lo absoluto se exterioriza en el proceso dialéctico de la historia y se convierte en Weltgeist, que en alemán significa espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene una manifestación histórica en las distintas culturas, en lo que Hegel llama el Volksgeist, que en alemán significa el espíritu de cada pueblo, y tiene un movimiento historiográfico. El espíritu del mundo, que es la objetivación de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia, va de China a India, de India a Persia, de Persia a Grecia, de Grecia a Roma, y a Roma pasa finalmente a la Europa del cristianismo, y de acuerdo al distinto grado de autoconciencia de la libertad que haya en las diferentes sociedades, lo absoluto tiene un grado mayor de autoconciencia hasta que finalmente llega a su autorrealización en el cristianismo. Esto es una idea eurocéntrica muy cuestionable, pero es la idea de la objetivación de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia, tal y como la propone Hegel. De tal manera que Hegel toma esa preocupación con la que comencé este video de los presocráticos a propósito de la diferencia entre razón y sentidos, cuál es la más acertada forma de dar cuenta de la realidad, la razón o los sentidos. Luego toda la discusión en la filosofía moderna a propósito de las ideas innatas en Descartes, de la razón, del cogito ergo sum, luego el empirismo, el escepticismo de Hume, la filosofía trascendental kantiana y finalmente el retorno a lo absoluto con Hegel.